Bueno, jóvenes, nuevamente para los que se integraron, ya inicialmente saludamos a algunos compañeros a las 5:30. Bienvenidos sean todos a nuestra clase virtual de hoy martes. A los que aún van en camino, éxitos y por favor mucho cuidado con la lluvia porque esa lluvia puso muy intenso el tránsito, ¿verdad? Hoy nos tocaba hablar, como dijimos en nuestra última clase, referente a lo que es la segunda unidad, los conflictos colectivos. En relación a los conflictos colectivos ya los hemos tocado de alguna manera, pero en forma general como los que forman parte del derecho procesal colectivo de trabajo. Ahora los vamos a ver directamente dentro de los conflictos colectivos. Entonces vamos a definir conflicto colectivo como toda oposición repito, la definición de conflicto colectivo es toda oposición ocasional de intereses, repito, es toda oposición ocasional de intereses, pretensiones o actitudes entre un patrono o varios empresarios. De una parte y uno o más trabajadores a su servicio. O sea, en síntesis, vamos a estar ante un conflicto colectivo siempre que se origine primero en el trabajo y que se pretenda la solución de más o menos en forma colectiva sobre uno u otro sector. Al hablar de uno u otro sector o una u otra parte, nos estamos refiriendo ya sea a patronos o trabajadores, pero que sea en forma colectiva. O sea, en síntesis, el conflicto colectivo no es más que el que se origine dentro de un trabajo cuando se pretenda una solución a nivel colectivo, ya sea entre patronos o trabajadores. Eso sería en síntesis. Y para tener una definición doctrinaria, dijimos que el conflicto laboral o de trabajo es toda oposición ocasional de intereses, pretensiones o actitudes entre un patrono o varios empresarios, por una parte, y por la otra, entre uno o más trabajadores que están a servicio de estos empresarios. Bien, eso para tener que es un conflicto colectivo. Ahora, hay ciertos estudiosos del derecho que definen de una forma parecida a lo que es un conflicto. Y aquí solamente vamos a tener un ejemplo para el estudioso que ha hecho, pues,
libros en relación al proceso laboral colectivo, que es Rafael Calderas. Él define, Rafael Caldera, define el conflicto colectivo como aquellos que abarcan desde discrepancias de ejecución laboral, son los que abarcan discrepancias de ejecución laboral, pasando por interpretaciones dispares acerca de contratos individuales, convenciones colectivas y normas legales. Repito, para Rafael Caldera, un conflicto colectivo son aquellos que abarcan discrepancias de ejecución laboral, pasando por interpretaciones dispares acerca de contratos individuales, convenciones colectivas y normas legales. Las cuales pueden llegar repito, las cuales pueden llegar hasta las manifestaciones violentas de la huelga y el paro. Bien, esto sería lo más importante en relación a la definición de un conflicto colectivo. Teniendo ya la definición, vamos a dar la clasificación de estos conflictos colectivos. Ya los hemos mencionado cuando estábamos hablando de las generalidades del derecho de trabajo colectivo. Entonces, la clasificación doctrinaria de los conflictos aquí encontramos los conflictos individuales y los conflictos colectivos. Repito, la clasificación doctrinaria de los conflictos. Encontramos los conflictos individuales y los conflictos colectivos. Ahora bien, estos conflictos colectivos, que son los últimos de los mencionados, tienen su propia clasificación. Aquí tenemos los conflictos colectivos jurídicos y conflictos colectivos económicos. Esta es su clasificación doctrinaria.
Ahora, dentro de la normativa jurídica, le dan la misma clasificación, solo que a los conflictos jurídicos se les conoce como conflictos colectivos de carácter jurídico, o sea, lo mismo, ¿no? Y para los conflictos económicos, solo le agregamos la parte de carácter económico-social, o sea, esa clasificación permanece, tanto la doctrinaria como la normativa. Y cuando hablamos de los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho, esa podría ser una buena pregunta. ¿Qué otro nombre recibe el conflicto colectivo de carácter jurídico? Entonces, ustedes ya saben qué es conflicto jurídico o de derecho. Puede ser de carácter jurídico o de derecho, que viene siendo lo mismo, ¿sí? Y para eso vamos a hacer solo la anotación. Lo vamos a encontrar en el artículo 292A del Código de Trabajo. Si alguien lo tiene ahí a la mano para poderlo leer. Aquí nos hace referencia el artículo 292, inciso A del Código de Trabajo. Tal vez, vamos a ver, estará por acá Alexander Federico Martín. ¿Está Alexander, no? Sí. Licenciada. Hola. El artículo, ¿cuál dijo, perdón? 292, inciso A. Muy bien. Competencia por razón de materia, artículo 292. Me salto al inciso A de una vez, ¿verdad? Sí. Dice, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo, o de hechos íntimamente relacionados con él. Ok, excelente. Entonces, nuestra referencia para los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho, pongamos ahí la llamadita de artículo 292, porque podría ser una pregunta, ¿verdad? Fundamenta el conflicto colectivo de carácter jurídico. Entonces, usted ya sabe, artículo 292, inciso A. Listo, ahí está. Y lo tenemos contemplado. Ahora vamos a ver si me puede leer el artículo 386, Andrea Gabriela Corona. Artículo 386, Andrea Gabriela. Ok, licenciada, buenas tardes. Gracias, hola Andreita. Ahora ya tengo mi lista, que lo voy a estar monitoreando. Artículo 386. Si hubiera arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiere este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Queda a salvo el derecho de la parte que se ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Bien, perfecto. Entonces aquí recordemos que cuando estamos hablando de conflictos de carácter jurídico de derecho, son los que ya están establecidos y únicamente los estamos haciendo cumplir. Por eso hace referencia a este artículo cuando no se haya respetado el convenio, ¿verdad? Entonces, cuando no se haya respetado un convenio, es que estamos ante un conflicto
jurídico o de derecho, porque ya están establecidos y únicamente los estamos haciendo cumplir. Perfecto, muchas gracias, Andreita. Entonces, esa sería una de las clasificaciones, los conflictos colectivos de carácter jurídico de derecho. La otra clasificación, encontramos el conflicto colectivo de carácter económico-social. Jóvenes, estamos pasando la lista o el link de asistencia, por favor, para que estén pendientes y puedan llenar su asistencia de una vez, ¿verdad? Hoy nos adelantamos pues a las 6, ¿verdad? No lo pasamos antes, pues por los que todavía iban en camino, ahora que ya se están incorporando, los tenemos acá, como por la lluvia, a veces que se nos va la luz, qué sé yo, cualquier cosa, entonces estamos previendo, le estamos pasando a las 6 de la tarde. Se dan cuenta, nunca es a la misma hora, pero hoy por la lluvia nos estamos adelantando. Gracias a Miel, nuestro asistente auxiliar de cátedra, siempre tan pendiente. Muchas gracias por habernos compartido el link de asistencia. Entonces sería bueno que lo llenáramos de una vez por cualquier eventualidad que nos pueda traer la lluvia, ¿verdad? Esperemos que no. De hecho, por la lluvia 3 terminamos unos 5 o 10 minutitos antes para que ustedes tengan chance de ir al baño, tomarse su cafecito, su agüita, para que a las 7 me imagino que empiecen el siguiente curso, ¿verdad? Bien, entonces, solo era un paréntesis. Ahora vamos a continuar con lo que es el conflicto colectivo de carácter económico-social. Acá tenemos una referencia siempre al artículo 292A, ¿verdad? Que está hablando de los conflictos colectivos. Y si pudiéramos leer el artículo 377 del Código de Trabajo, vamos a pedirle favor a Michelle Alejandra Batten. ¿Está por aquí Michelle? Sí, licenciada, solo denme un momentito, estaba llenando la asistencia. Va, no tenga pena. ¿Qué artículo dijo? 377. Muy bien. Artículo 377. Sí. Cuando en el lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que sí mismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se le confiera en el propio documento. Poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente al referéndum. Si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la Organización, de conformidad con lo previsto en el Código y los estatutos respectivos, será la que apruebe el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Muchas gracias. Ahí se acaba de pasar el link de asistencia, alguien lo estaba solicitando, lo pueden checar el link, por favor, ya se les pasó. Bien, muchas gracias. En el caso de los primeros, cuando leímos los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho, debe entenderse que son los que buscan obligar al cumplimiento de las obligaciones previamente establecidas. En instrumentos normativos colectivos, que para eso pregunto, ¿cuáles dijimos que pueden ser los instrumentos normativos en materia colectiva? Esos instrumentos que nos sirven para poder hacer referencia a un jurídico o derecho para poder exigirlos. ¿Cuáles son esos instrumentos a los que llegamos, en los que cuando no se cumplen podemos solicitar un conflicto de carácter jurídico? ¿Cómo se llama esos instrumentos que podemos hacer cumplir, que ya hemos logrado? A ver. ¿Sí? Pacto colectivo de trabajo. José Manuel Bautista, dame un segundo. José Manuel. Perfecto. Muchas gracias. Sí, uno de esos es el pacto colectivo. Aparte de José Manuel, Mayra. Condición de trabajo, licenciada.
y la sentencia arbitral. Excelente, muchas gracias, Mayra, ¿verdad? Sí. Mayra Alejandra Galicia, ok. Ok, perfecto. Entonces, jóvenes, los instrumentos que podemos hacer cumplir en los conflictos de carácter jurídico o derecho, o sea, los pactos ya establecidos que como no se cumplen, instalamos este tipo de conflicto para poderlos ejercer y llevar a cabo o hacerlos cumplir son los pactos colectivos, los contratos colectivos y las sentencias arbitrales, ¿verdad? Son en los tres que nos vamos a hacer referencia, ¿verdad? Entre otros. Cuando nosotros estamos hablando... ¿Qué manda, perdón? Disculpe que la interrumpa, soy Heather, pero es que fíjese que aquí estoy lloviendo muy fuerte y no escuché lo último que dijo, ¿lo podría repetir? Claro, con mucho gusto. Estábamos hablando de los instrumentos normativos colectivos que son los que vamos a hacer cumplir cuando los hemos llegado a este acuerdo y no se cumplen a través del conflicto de carácter jurídico o de derecho. Entonces preguntamos cuáles son estos instrumentos que ya hemos logrado y que al no cumplirlos tenemos que instaurar este conflicto colectivo jurídico de derecho. Y estos son, repito, el pacto colectivo, el contrato colectivo y las sentencias arbitrales, entre otros, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciada. Es decir, que estos son derechos ya previamente establecidos y cuando pasa cierto tiempo, unos 3, 4 meses de que se han logrado estos convenios y que no se cumplen, entonces se puede instaurar, ¿verdad? Esto va a ser una consecuencia del incumplimiento del patrono para que los trabajadores puedan acudir a los juzgados de trabajo y previsión social y promover este conflicto colectivo para que pueda obligar al empleador a cumplir las disposiciones que se han observado, que han nacido de las negociaciones previas. Bien. Ahora, cuando estamos hablando de los segundos, que son los conflictos colectivos de carácter económico-social, vamos a decir que son aquellos cuyo propósito sea la creación o regulación de nuevas y mejores condiciones. No sé quién tiene encendida su compu, pero ay, me da pena que la agarre más suavecito. O sea, qué bien porque escribe rápido, pero como que muy duro, o tal vez el volumen está muy fuerte, porque sí se oyen las teclas. Bueno, repito, cuando estamos hablando de los conflictos colectivos de carácter económico-social, nos referimos a aquellos cuyo propósito sea la creación o regulación de nuevas y mejores condiciones de prestaciones de los servicios. El caso más típico de estos es el que promueven los trabajadores coaligados para obligar a su empleador, repito, para obligar a su empleador a la suscripción de un instrumento de normación colectiva
con base al pliego de peticiones presentado. Ahora acá dentro de este concepto que acabamos de ver, nos menciona que el caso más típico de estos es el que se promueve con los trabajadores coaligados para obligar a sus empleadores a la suscripción de un instrumento normativo colectivo. Ahora, cuando hablamos trabajadores coaligados, ¿qué es un grupo coaligado? ¿Qué dijimos que era un grupo coaligados? ¿Quién recuerda? Por ejemplo, serían que 3 trabajadores de algún sindicato que representen al grupo en sí. Sí, es cierta cantidad de trabajadores, ¿verdad? Que no van a estar de una forma permanente, que son temporales y que incluso se les puede denominar a ese grupito, a los 3 representantes, a lo que llamamos o conocemos como un comité ad hoc, ¿verdad? Entonces, solo para recordar, dentro de este concepto, ya que nos toca los trabajadores coaligados, vamos a recordar que un grupo coaligado son grupos de trabajadores que se unen temporalmente solamente para hacer una petición al patrono o algún reclamo de poca trascendencia y que a sus representantes se les denomina comité ad hoc, que se escribe AD espacio HOC. Comité ad hoc. Y otra peculiaridad de este grupo coaligado es que cuando se llega al acuerdo, se disuelve. Bien, esto era solo para recordar lo que ya habíamos mencionado, que es un grupo coaligado, ya pues que lo mencionan dentro de estos segundos conflictos de carácter económico-social. Ahora, habiendo definido cada uno de esta clasificación de los conflictos, vamos a ver cuáles son esos casos de procedencia de los conflictos colectivos de carácter económico-social. O sea, ¿cuándo proceden este tipo de conflictos? Ahora bien, adaptados estos únicamente a la legislación laboral guatemalteca, pueden promoverse por 2 razones fundamentales, ¿verdad? Primero, los conflictos económico-social se puede promover por la negativa del empleador. Estamos viendo los casos de procedencia, ¿verdad? ¿Por qué es que se puede dar un conflicto colectivo de carácter económico-social? Y vamos a decir que primero es la negativa del empleador a negociar con sus trabajadores. Repito, la negativa del empleador a negociar con sus trabajadores coaligados un pliego de peticiones. ¿Cuál es otro de los puntos por los que se puede dar este conflicto colectivo? Solo denme un segundo, por favor. Perdón, jóvenes, ya estamos acá de nuevo. Otro de los casos de procedencia es la negativa del empleador siempre a negociar con sus trabajadores sindicalizados. ¿Y cuál es de negociar qué? ¿Qué se va a negociar el empleador con los trabajadores sindicalizados? Un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Entonces aquí podemos hacer un bonito cuadro para establecer diferencias. Primero, ¿cuándo se da un conflicto colectivo de carácter económico-social? Primero tenemos la negativa del empleador de negociar con sus trabajadores coaligados. Esa es la primera, trabajadores coaligados. ¿Y qué es lo que va a negociar con un grupo coaligado? Un pliego de peticiones. Ahora, en el cuadro, en la parte de abajo, tendríamos también la procedencia de un colectivo de carácter económico-social, de la negativa del empleador de negociar con sus trabajadores sindicalizados. Ahí tenemos otro segundo punto. Primero son los trabajadores coaligados y segundo es los trabajadores sindicalizados. Para lograr que con los trabajadores sindicalizados un proyecto de pacto colectivo. Entonces ahí está el bonito cuadro y diferencia. Primero, de los conflictos colectivos de carácter económico-social, los dos surgen por la negativa del empleador con los trabajadores. Solo que uno es trabajadores coaligados que pretende un pliego de peticiones y otro es trabajadores sindicalizados que pretenden un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ahí está bonito, ¿verdad? ¿Qué se llama el logro o lo que se pretende cuando estamos hablando de grupos coaligados y qué es lo que se pretende cuando hablamos de trabajadores sindicalizados? En el coaligado son pliego de peticiones y en el sindicalizado son pactos colectivos. Esa diferencia, por favor, que no se nos vaya a olvidar porque puede ser objeto de una pregunta, ¿verdad? Ya sea falso, verdadero o de subrayar. Que creo que así va a ser nuestra próxima temática de una prueba corta o de ya no una hoja de trabajo, pero sí individual, ¿verdad? Bien. Entonces, habiendo quedado claro, supongo esto, ¿verdad? Según sea el caso, cuando estamos hablando de un convenio o del pacto colectivo de condiciones de trabajo en ambos lados, es que lo que se pretende del grupo de trabajadores es negociar con el empleador, ya sea, como les digo, a través de un pacto colectivo o a través de un convenio, ¿verdad? Eso es lo más importante, el logro que se pueda tener y que los dos devienen de promover un trámite de un conflicto colectivo de carácter económico. Acuérdense que de todos estos, posteriormente vamos a ver cuándo en algunos casos puede declararse la huelga, ¿sí? De no ponerse de acuerdo. Y cuándo esta declaratoria de huelga puede ser legal o ilegal si no se ha agotado la fase de conciliación también, porque tenemos una fase de conciliación. Vamos a ver también qué es el arreglo directo y qué es la vía directa. Pero ahorita estamos específicamente en la generalidad de que es el conflicto colectivo de carácter económico-social y que se puede dar entre el empleador y un grupo coaligado o el empleador y un grupo de trabajadores sindicalizados, en la que para el grupo coaligado pretendemos conseguir un pliego de peticiones y para el grupo sindicalizado un proyecto de pacto colectivo. Ahora ya tenemos entonces la clasificación, la definición. Ahora vamos a ver, previo a entrar a la vía procesal del trámite, quiénes son los sujetos procesales que van a participar dentro del trámite de este conflicto colectivo. Ya sabemos, ya definimos cuáles son los actores o los sujetos que intervienen en el proceso colectivo, en forma general, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ahora vamos a ver, puede ser que sean los mismos, los sujetos procesales que son parte dentro del trámite del conflicto colectivo. Para eso, vamos a decir que cuando se trata de un conflicto promovido por un grupo de trabajadores no sindicalizados, son partes procesales, primero, la coalición de trabajadores. Por medio de sus representantes.
o de sus delegados, ¿verdad? Que en este caso, ¿quiénes serían? El comité ad hoc. Exactamente. Y como segundo punto de los sujetos procesales, aparte, los primeros que mencionamos son si el grupo es de trabajadores no sindicalizados, ¿verdad? Son parte procesal, la coalición de trabajadores por medio de sus delegados. Y cuando el patrono, a través de la delegación análoga de los trabajadores, debe nombrar a sus representantes de acuerdo a la normativa. Para eso vamos a leer, por favor, el artículo 382. Del Código de Trabajo, vamos a ver si alguien lo tiene a la mano y si no, que nos lo lea. Con mucho gusto, Linda, yo ya lo tengo a la mano. Ah, perfecto, Darwin. 382 del Código de Trabajo. 382, 382. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance, que deben nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tienen su asiento el tribunal, y en caso de que así no le hicieren, se les seguirán haciendo en el lugar señalado por la parte emplazante o por los estratos del tribunal. Estrados del tribunal, si dicho lugar no estuviera ubicado en la sede del mismo. Ok, sí hablamos en la clase anterior que eran los estrados del tribunal, ¿verdad, jóvenes? Son de cuando no tenemos dirección, pues en la parte de afuera del juzgado hay una cartelera o algo. Entonces, donde se fijan y se ponen ahí las notificaciones para que sean de lectura, pues de los interesados que lleguen ahí. Bien, eso en el caso de que estamos hablando de coaliciones de trabajadores, ¿verdad? Hablando de sujetos procesales dentro del trámite colectivo. Entonces acá ya tenemos el grupo de trabajadores. Si es no sindicalizado, ¿verdad? Son parte procesales las coaliciones de trabajadores y el patrón. Ahora, cuando estamos hablando de grupos sindicalizados, son partes procesales el sindicato de trabajadores y el patrono, ¿verdad? Según sea el caso, ¿verdad? Por medio de su representación o el sindicato de trabajadores y el patrono individualmente representado, ¿verdad? En este caso, los sindicatos deberán comparecer por medio de la representación sindical que haya designado la Asamblea General. Ahí, pues esta estará conformada por 3 miembros de su comité ejecutivo, mientras que el empleador deberá comparecer mientras el apersonamiento a juicio se dé, ¿verdad? Una delegación análoga, pues como leímos ya anteriormente en el artículo 382. Esto hablando un poquito de cuando estamos tocando los sindicatos. Entonces sabemos que el sindicato pues está conformado por ciertos órganos, ciertos miembros, y estos son los que van a tener la representación cuando estamos hablando de conflictos de patronos con grupos ya sindicalizados, ¿verdad? Entonces aquí recordamos que sindicato es una asociación permanente con personalidad jurídica de trabajadores, dependientes o independientes, o patronos que se unen con el fin exclusivo de estudiar cómo manejar o proteger sus respectivos intereses comunes.
Bien, eso solo para recordar que es el sindicato, ¿verdad? Ahora, los órganos del sindicato, como lo mencionaban, recordemos que los órganos del sindicato tenemos principalmente la Asamblea General, que es el órgano supremo del sindicato, que es el que toma decisiones y que está conformado por los afiliados. Ese es el primer órgano del sindicato. El otro órgano del sindicato es el comité ejecutivo, que es el órgano ejecutivo de las decisiones de la asamblea. El tercer órgano del sindicato, recordemos que es el consejo consultivo, que este consejo consultivo es un órgano asesor del sindicato. Y por último y cuarto órgano tenemos la comisión de fiscalización, que es conocido como el órgano de vigilancia, ¿verdad? Aquí solo estamos recordando que es el sindicato, que es la Asociación Permanente de Personal Jurídica de Trabajadores Dependientes o Independientes, y que los órganos del sindicato tenemos la Asamblea General, el Comité Ejecutivo, el Consejo Consultivo y la Comisión de Fiscalización. Bien, esto es solo para hacer referencia, ya que estamos hablando que otro de los sujetos procesales, como parte dentro del trámite conflicto colectivo, es los sindicatos, ¿verdad? Cuando están siendo promovido este conflicto por medio de los trabajadores sindicalizados. Y la referencia para ambos en relación a los sujetos procesales dentro del trámite del conflicto es el artículo 382 del Código de Trabajo. Ahora bien, cuando estamos hablando de grupos como los sindicatos que ya necesitan una representación jurídica, ¿cómo acreditan la personería de las partes procesales en un conflicto colectivo? Para poder instaurar el trámite de los conflictos colectivos de carácter económico-social, nuestro Código de Trabajo, nuestro ordenamiento jurídico, exige la acreditación de la personería, la que en el caso de los grupos coaligados se remite el acta de su constitución. En el caso de los sindicatos, es las certificaciones de su personalidad o personería jurídica, ¿verdad? Que extiende, por supuesto, el Departamento de Registro Laboral, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. O también puede ser la certificación del acta de la Asamblea General Extraordinaria de esta organización sindical, donde se acordó la aprobación del proyecto del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, cuando, pues en el caso que se haya fracasado la vía directa, que vamos a ver posteriormente a qué se le llama vía directa. Entonces, para la representación o la personería de estas partes procesales, puede ser el acta de la asamblea, la certificación de la organización donde se acordó la aprobación del proyecto, ¿verdad? Esa certificación del acta de asamblea general, o la certificación de la personería o personalidad jurídica que extiende el Departamento de Registro Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en cualquiera de los casos, ¿verdad? Acá podríamos tomar de referencia también, cuando hablamos de los grupos coaligados, ¿verdad? Su acta de constitución. Y aquí podríamos, solo anotemos que puede ser siempre el artículo 377 y el artículo 381 del Código de Trabajo, que nos hacen referencia a la acreditación de la personalidad de estas partes. Vamos a pedirle favor, vamos a ver, Elizabeth, si nos puede leer el artículo 222, inciso D. Ahorita voy, licenciada. Gracias, Elizabeth. Eli le iba a decir ya. Sí, así me dicen. ¿Verdad? Sí. Yo me voy acortando ahí los nombres, pero si tuviera a mano el artículo 222, inciso D. Ya, licenciada. Muchas gracias. 222, inciso D, ¿verdad? Sí. Dice, el artículo 222, el inciso D,
Aprobar en definitiva los contratos colectivos del trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El comité ejecutivo puede celebrar referéndum esos contratos, pactos o convenios y puede también aprobarlos en definitiva, siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. Acá es solo para tener referencia de los órganos que conforman este sindicato, ¿verdad? El artículo 223E, Eli, por favor, ¿a qué nos hace referencia? 223E. Artículo 223 en su inciso E. El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se prueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. Sin embargo, el comité ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros delegar tal representación en uno o varios de ellos, para que todos o para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su renovación se prueba mediante certificación del acuerdo respectivo, firmado por la mayoría absoluta de los miembros del comité ejecutivo y por el jefe del Departamento Administrativo de Trabajo. Pueden ser efectuados por un inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes como tales pueden delegar la representación del sindicato en todo o en parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandatos o en cualquier forma. Muchas gracias, Eli. Esto es para jóvenes hacer la referencia a la representación, cómo acreditar esa personería de las partes procesales dentro de estos conflictos colectivos, que es lo que estamos viendo. Ahora bien, entonces, ya tenemos su clasificación, definición. ¿Cuál es esto? Definimos cuáles son los conflictos colectivos de carácter jurídico de derecho, que reciben también el nombre de derecho, y también definimos cuáles son los conflictos colectivos de carácter económico-social. Y dentro de estos conflictos colectivos de carácter económico-social, aquí vamos a encontrar una subdivisión. Vamos a encontrar y a definir el arreglo directo, la vía directa y la fase de conciliación. Entonces veamos cómo va la división. Conflictos colectivos. Los conflictos colectivos pueden ser individuales. Solo los conflictos laborales pueden ser individuales y colectivos. Dentro de los conflictos colectivos tenemos los de carácter jurídico o de derecho y los conflictos de carácter económico-social. Y dentro de los conflictos colectivos de carácter de económico-social encontramos el arreglo directo, la vía directa y la fase de conciliación. Entonces, veamos qué es el arreglo directo. Vamos a decir que el arreglo directo se constituye repito, el arreglo directo se constituye en la instancia de carácter extrajudicial. El arreglo directo se constituye en la instancia de carácter extrajudicial en la que patronos y trabajadores deberán intentar extrajudicial en la que patronos y trabajadores deberán intentar resolver
mediante convenio, repito, deberán intentar resolver mediante convenio suscrito entre ambos las controversias, o sea que deberán de resolver las controversias que han surgido con ocasión del trabajo dentro del centro de trabajo que urgen de una solución inmediata. Cuya trascendencia repito, cuya trascendencia no es susceptible de generar la suspensión de actividades laborales. O sea, en síntesis, el arreglo directo, jóvenes, aplica en conflictos de poca trascendencia, que lo que pretende que es entre trabajadores y patronos traten de resolver sus diferencias por medio de ese arreglo directo con la sola intervención de los sujetos que se les puede llamar amigables componedores, porque solo es así como que un convenio como entre pacto entre caballeros que trata de asuntos no trascendentales ni urgentes que pues se pueden o deberían de poder arreglar pues en el momento con un simple convenio, ¿verdad? Entonces, en síntesis, a eso nos referimos con un arreglo directo, ¿verdad? Esta institución la podríamos encontrar de la lectura del Código de Trabajo del artículo 374 al artículo 376. Leamos la referencia al artículo 374, el epígrafe a qué se refiere. Si estuviera Diego Alejandro Martínez con el artículo 374 o si alguien más lo tiene a la mano del Código de Trabajo. Claro que sí, aquí lo tengo. Muchas gracias, Diego. 100 puntos. Muy amable. Bueno, dice comités ad hoc. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio de arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos, a la mayor brevedad que les sea posible. Excelente, excelente. Entonces, por favor, referencia, arreglo directo, artículo 374. Damos el epígrafe de los subsiguientes 375 y 376. Claro que sí, con mucho gusto. Sería artículo 375. Acuerdo. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo.
y dentro de las 24 horas posteriores de su firma. La remisión la harán los patronos y en su defecto, los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad política o de trabajo local. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con multa de 10 a 20 quetzales si se tratara de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de que los infractores fueran patronas, sin perjuicio de que la parte que hubiere cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se le hubieran causado. Artículo 376. Aviso de conformación de comité ad hoc. Sí. Cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que habla el artículo 374, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Bien, joven, muchas gracias. Entonces, el arreglo directo, primero una de sus características que es una vía para la solución de conflictos colectivos de carácter económico-social, ya lo sabemos. Que se le da una intervención directa a la Inspección General de Trabajo. Esa es otra característica de este arreglo directo. Como vemos aquí, se tiene que enviar el acuerdo correspondiente, ¿verdad? Otra característica es que se utiliza para la solución rápida de un conflicto colectivo de carácter económico-social para evitar esas contiendas sin la intervención de un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, características del arreglo directo, que es una vía para la solución de conflicto colectivo de carácter social, que se da intervención directa a la Inspección General de Trabajo y que es un medio o vía rápida para solventar contiendas sin intervención del órgano jurisdiccional. Eso en cuanto a las características del arreglo directo. Ahora, ¿cuándo se da esta? Cuando patronos y trabajadores tratan de resolver diferencias por medio de un arreglo directo, con la sola intervención de amigables componedores, cuando aplique en asuntos que son de poca trascendencia. Ahora, el trámite, ¿cómo se hace? Ya tenemos características y que es el arreglo directo. ¿Cómo es el trámite? Primero, se va a constituir un consejo o comité ad hoc solo para el motivo exclusivo, o sea, solo para esa única vez y de forma temporal, para el motivo en particular, ¿verdad? Para poder dar solución en el lugar de trabajo, ¿verdad? Que puede estar conformado por 3 miembros de este consejo o comité ad hoc, que se puede plantear de trabajadores hacia los patronos, ¿verdad? Sus representantes de forma verbal o escrita, las quejas o solicitudes que se desean resolver, o la controversia que se desea dilucidar. Ya con estos 3 miembros como representantes del comité ad hoc, una vez conformado este comité, se deberá de informar a la Inspección General de Trabajo mediante una nota dentro de los 5 días siguientes de conformada esta. Esto según lo regulado en el artículo 376 del Código de Trabajo. Bien, enviada esta, se llega al acuerdo, se presenta la solicitud en forma verbal o escrita y se llega a ese arreglo que se va a dar, obviamente, entre trabajadores y patronos, que va a ser la negociación, que una vez hecha, realizada y solventada, se va a levantar un acta de lo acordado y copia de esa acta, como es lógico, se va a enviar autenticada a la Inspección General de Trabajo dentro del plazo de 24 horas posteriores a su firma. Entonces vemos que como no es de trascendencia, es muy rápida, ¿no? Este arreglo directo se hace de una forma amigable con 3 representantes, que es lo que se les llama comité ad hoc, donde van a conformar este comité, van a llevar a la Inspección General de Trabajo
esa nota, ¿verdad? Dentro de los 5 días, según regula el artículo 376, y una vez llegado a un acuerdo, se va a constituir un acta que se va a enviar una copia autenticada a la Inspección General de Trabajo en las 24 horas siguientes de suscrita esta o firmada. Esto según lo fundamentado en el artículo 375 del Código de Trabajo. Y esa remisión del acta o de ese acuerdo que se haga ya sea entre patronos o en su defecto los trabajadores, que se lleve por medio de una autoridad a la Inspección General de Trabajo. Y entonces, una vez esta acta llevada a la Inspección General de Trabajo, ¿cuál es la función? La función de la Inspección General de Trabajo es velar porque los acuerdos firmados en esa acta, que debe de llevarse 24 horas después de suscrita, no se contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y que velen por el riguroso cumplimiento por las partes de lo que hayan suscrito en esta, ¿verdad? Eso también está regulado en el artículo 375 del Código de Trabajo. Esa es la función de esa Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Ese es el fin de remitir esa acta legalizada dentro de ese plazo de la Inspección General de Trabajo para que este sea el garante de que se cumplan esos acuerdos a los que pudieron llegar, ya que no eran cuestiones urgentes o controversias superiores que no se pudieran haber arreglado a través de este arreglo directo, valga redundancia, ¿verdad? Y cuando hay cumplimiento, obviamente la norma tiene estipuladas las sanciones que fue las que nos leyó Alejandro en este momento. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí nos vamos a quedar con lo que es el arreglo directo. No sé si hay alguna duda en relación únicamente al arreglo directo, que es parte de los conflictos colectivos económicos sociales, ¿verdad? Ok, perfecto. Por favor, les recuerdo a los jóvenes que enlace de asistencia entró tarde a la clase. Si lo pueden compartir, por favor, a los que acaban de ingresar el enlace de asistencia, ustedes que lo tienen ahí más a la mano, son más tecnópatas. Yo les voy a agradecer. Muchas gracias, Uriel, tan amable. Aquí les están trasladando a los que ingresaron ya un poquitín tarde el acceso de asistencia. No se salgan de la reunión sin poderlo marcar, porque acuérdense que eso va a tener ponderación, ya que vamos a privilegiar la permanencia y la asistencia del curso. Les agradezco a las primeras 6 que mencioné, a las 5:30 en punto, por su puntualidad. Muchísimas gracias a todos que asistieron. Qué bueno, y que terminen de llegar bien a su casa, los que se quedaron a medio camino. Cuidado con la lluvia, que Dios me los acompañe. Y los veo el jueves, entonces, siempre en clase virtual, jóvenes. Que estén muy bien y que tengan bonita noche. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Un gusto saludarlos, que estén muy bien. Gracias, Buenas noches, Linda. Buenas noches. Con cuidado, que estén bien. Gracias, Josimar. Feliz noche, licenciada. Gracias. Buenas noches, Mirnita. Muy amable. Desde Ligda, se me cuida. Buenas noches. Gracias. Gracias, que estén muy bien.